Me llamo Maru Balestrini, tengo 35 pirulos, vivo en Junín hace como 15, vengo de Capital y bueno, me dedico a la gastronomía, en este momento soy autogestiva. Digamos que fue un camino bastante largo, ¿no?, para animarme a empezar a vender las comiditas que hago. Básicamente porque me da mucha vergüenza, digamos. Pero Macri no me dejó otra chance y me tuve que poner a vender comida en casa. Así que bueno, de a poco voy en esa, ¿no?, Delicias Peperinas, que es mi proyecto personal. Soy un militante social desde que tengo uso de razón, desde que soy chiquitita. Mi madre, específicamente, es una militante social y política desde siempre, desde toda la vida. Mi padre también lo fue, entonces es como que te diría que prácticamente me crié en una unidad básica en Capital. Fue una infancia maravillosa para mí, digamos. Entonces como que eso lo fui mamando, ¿viste? Se fue... el otro día pensaba un poco en eso, ¿no? Y hablándolo con un compañero le decía, yo no concibo otra manera de vivirlo, digamos. De que en realidad mi vieja ya era una feminista, digamos, de las viejas feministas, ¿viste? Es una mina que siempre, nunca dependió de nadie, jamás dependió de un tipo. Entonces, desde lo económico, desde lo emocional, desde lo afectivo, o sea, fue muy independiente siempre. Entonces fue como una referencia para mí ella. De modo que cuando descubro el feminismo me di cuenta de que en realidad, bueno, ya había un antecedente, digamos, en mi familia. Cuando descubrí el concepto de sororidad dije, esto era la sororidad, ¿entendés? Y era algo que ya habíamos ejercido. Antes de saber lo que era, ya lo estábamos ejerciendo en casa. Mamás de compas, de amigos, con la misma edad de mi vieja, que nada que ver, ¿me entendés? Y bueno, y son diferentes, pues, a ver, fueron diferentes posibilidades o espacios en donde estuvo habitando mi madre, supongo yo, de más pequeña, de más chica, qué sé yo. Ella es de acá y a los 17 años terminó la escuela, como hacen casi todos, en toda la clase media de Junín. Se fue a estudiar a La Plata primero, previo a la dictadura, año 75, entonces como que tuvo otras posibilidades, ¿viste?, otros caminos. De ahí, en vez de volverse, eligió quedarse en Capital, eligió tener otra forma de vida, digamos. Capaz que si ella se volvía a Junín después de que terminaba su carrera y no sé, se casaba y qué sé yo, iba a ser otra la historia, pero digamos, eligió eso. Bueno, mi experiencia en cuanto al laburo social, a lo territorial, comenzó acá en Junín hace más de 4 o 5 años con Manos a la Olla. Estábamos viendo una realidad en Junín que se estaba tapando, y nuestro objetivo siempre fue tratar de visibilizar la desocupación, la pobreza y el hambre que hay en Junín, y las condiciones de vida, de vivienda también, ¿no?, de muchos vecinos de Junín. Y utilizamos las ollas populares como método para lograr esto, ¿no? Nos fuimos metiendo en diferentes barrios. Con respecto al feminismo, bueno, el feminismo creo yo que debe ser popular. No,
No creo que haya otra concepción de feminismo si no es popular. Las encargadas de los merenderos y de los comedores son siempre las minas, las mujeres, ¿no? Las que se autoperciben, ¿no? Las mujeres. Las que llevan a cuestas las luchas diarias en los barrios, los conflictos, los problemas entre ellas, el compañerismo que tienen entre ellas, lo dan ellas. La lucha diaria es de las minas en los barrios. Y ellas son las que se quedan en la casa, bancando los pibes, bancando la olla, organizándose. Entonces el feminismo es popular, el feminismo es Dora Barrancos, es Rita Segato, Judith Butler, pero también es esto, digamos. Tiene que ser poder llevar la ESI, digamos, a los barrios, tiene que ser poder brindarle las herramientas necesarias a una, a una compa que por ahí el marido la caga a palo y tiene 3 pibes y depende de él, entonces, ¿cómo hace para zafar de eso? Tiene que ver con llevar toda esa teoría que tenemos, toda esa formación, toda esa fuerza de lucha en las plazas, peleando por el aborto, peleando por la ESI, hay que llevarla al barrio, si no, no sirve de nada, digamos. Después, bueno, soy peronista y creo que, digamos, soy feminista porque soy peronista, porque, digamos, el feminismo, o sea, el otro día leí una frase que me pareció alucinante: no hay feminismo popular si no hay justicia social, que es una de las banderas que tenemos. Entonces, y después, bueno, quien lidera este movimiento en este momento lo dijo, este movimiento tiene que ser nacional, popular, democrático y feminista. Nosotros lo único que queríamos era visibilizar el hambre en Junín, pero no sabíamos cómo, y que teníamos que utilizar, digamos, la olla popular como una herramienta de denuncia, de protesta, ¿no? Decir, bueno, loco, acá hay hambre. Esa fue nuestra posición. De hecho, el año pasado en el paro general lideramos una olla popular y le dimos de comer a más de 200 personas ese día. Pero creo que ahora ya me parece que la visión debería ser otra, porque ahora estamos en una situación de que, bueno, está todo bien, ganó Alberto, se va el gato, todo lo que queramos, pero hay que resolver en este momento la emergencia alimentaria. Es importantísimo que se resuelva eso. La gente que iba la semana pasada a pedirle comida al político hoy sigue teniendo hambre. Entonces me parece que tenemos que enfocarnos un poco más en eso ahora, en ver cómo resolver esa emergencia alimentaria y después, bueno, construir herramientas para poder salir adelante, para que los vecinos puedan salir adelante. Pero esa me parece que es la urgencia en este momento. Junín tiene hambre. El escrache surge, digamos, en la década del 90 con la agrupación Hijos, y era un método que tenían para poder visibilizar un acto de injusticia, digamos, es decir, la justicia no estaba condenando a los represores, y entonces Hijos consideraba que la condena, si no había una condena judicial, tenía que haber una condena social. Después, en 2001, también se fue tergiversando un poco, ¿no? El concepto de escrache. No era solamente eso, sino también era para visibilizar determinados sectores, bueno, situaciones de injusticia, etcétera, etcétera. Con el caso Telma Fardín ocurre un fenómeno alucinante, porque a partir de su relato y a partir de su denuncia empiezan a surgir innumerables cantidades, pero cantidades, era algo incontrolable de denuncias. A nivel personal, te lo digo, a nivel local era infernal lo que estaba pasando,
a partir, digamos, de lo que fue el caso de Telma, surgieron dos cuestiones. Una, que había que comenzar a visibilizar por lo que estaba pasando, por la ola de denuncias que estaba habiendo, había que comenzar a visibilizar lo que estábamos viendo. Y otra es que nos teníamos que organizar, o sea, que había que articularse, organizarnos entre todos para ver qué hacemos con toda esa información, cómo la manejamos. Y bueno, acá a nivel local, con una compa, decidimos empezar a organizarnos desde ese lado para tratar esto que digo, ¿no? De contenernos entre nosotras y de utilizar el escrache, digamos, como un mecanismo de denuncia, porque es cierto y sigue pasando, lamentablemente, y más a nivel local. La Fiscalía de la Mujer no existe más en Junín, de modo que una va a hacer la denuncia a la policía y a la Comisaría de la Mujer, depende del turno cómo te traten, y de ahí directamente pasás digamos, a juzgado de familia. No hay, digamos, no hay un espacio intermedio de contención hacia la mujer por casos de violencia de género acá en Junín. Entonces, bueno, si no hay un espacio de contención institucionalizado, lo tendremos que generar entre nosotras. Y el escrache, insisto, es una forma de denuncia y de reclamo, no solamente para visibilizar los casos de abusadores, violadores, acosadores en Junín, sino para hacerle saber a la justicia que no nos están dando bola. No es como decía Hijos en la década del 90, ¿no? No hay condena judicial, hay condena social, al menos. Fui abusada por el tipo, de hecho la causa dice abuso sexual simple, y al otro día, después del conflicto que se generó, e incluso antes de hacer la denuncia pública, empecé a recibir mensajes y mensajes y mensajes de pibas muy chicas, que habían sido abusadas por el tipo de la misma manera. Entonces eso me despertó muchísimo más la necesidad de hacer público lo que había pasado, porque no me estaba pasando a mí solamente, le había pasado a un montonazo de pibas. Entonces lo hice público y fue también increíble. Son esos fenómenos, viste, que uno no puede creer, ¿no? Habla una y hablamos todas, es como que nos animamos. De hecho, te cuento, o sea, hay chicas que me han contado situaciones similares con esta persona y que no se animan a hablar, a hacerlo público como lo hice yo, digamos, que me dicen, che, contalo, todo bien, poné mi testimonio, pero no pongas mi cara, no pongas mi nombre, porque le tienen miedo, porque todavía el miedo sigue existiendo, digamos, ante el victimario. Se llama Malena Pichot y se llama Futurock también, ¿no? Pero básicamente me criticarán por donde me critiquen, pero es... a ver, está esta cuestión, ¿no?, de la horizontalidad y de que en realidad ahora que me pongo a pensar digo, che, Julia Mengolini también, bueno, y empiezo como a... Pero es Ofelia Fernández y Malena Pichot, digamos, así como referenta. Como el clic ahí que dije, claro, es así la onda, tenés razón. Y bueno, eso.